¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días y buenos días al auditorio. Gusto en saludarte. Un placer platicar contigo, Anabel. Acabas de publicar este día 22 el informe de... Es un informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes al cual tuviste acceso, corresponde al 2021 y haces unas observaciones graves en torno a lo que está sucediendo en México, Anabel. Es correcto, Rodolfo. Bueno, como tú sabes, año con año diferentes instancias del gobierno de Estados Unidos hacen diversas evaluaciones sobre la situación del narcotráfico en México y sobre la situación del narcotráfico a nivel internacional, pues porque esto les impacta a ellos, como sabemos, es el país de mayor consumo de drogas en el mundo. Entonces, dedican mucho tiempo diferentes áreas del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, para hacer este tipo de evaluaciones. Sí. Habitualmente de lo que se habla en México es de los informes que año con año hace la DEA, esta agencia antidrogas, pero prácticamente en México nunca se habla de un informe que se llama Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes, INCSR por sus siglas en inglés, que hace el Departamento de Estado por ley y que le debe entregar al Congreso de Estados Unidos cada año, porque es a partir de este informe que se deciden una serie de políticas públicas en Estados Unidos, como por ejemplo los presupuestos de ayuda a diferentes países que forman parte de una serie de acuerdos internacionales con el gobierno de Estados Unidos para el combate a las drogas. Y es así que surge este informe de 2021, fue publicado apenas a principios de este mes de marzo, y la verdad es que la situación que dibujan ahí, a nivel general, debo decir, eso es una cosa que se debe reconocer, a nivel general en el mundo, con todo y el COVID, con todo y que esta pandemia paralizó una buena parte de la economía del mundo, viajes, fronteras, etcétera, etcétera, pues los grupos de delincuencia organizada a nivel mundial pues han encontrado las maneras de evadir todos estos filtros y de seguir creciendo, particularmente en México. No le pegó el COVID, al narcotráfico no le pegó el COVID. Pues no, y no solo no les pegó en países como México, sino en países como México se fortalecieron. No solo siguieron haciendo los mismos negocios, el tráfico de drogas que en el pasado, que en el 2019, sino que además lo aumentaron en el 2020. Y eso es lo que nos habla ahí de un asunto de interés público en México que nos debe poner una señal de alerta roja. Recordarás que la semana pasada justamente estábamos hablando de esta legalización de la marihuana que si le iba a pegar a los carteles o no, y que había comentado pues que no hay ningún elemento de que hable. Bueno, pues justamente un poco en esa misma argumento, en esa misma dinámica de qué está pasando con los carteles. Sí. Bueno, pues en México se han fortalecido particularmente durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso es fuerte. Los carteles se han fortalecido en el gobierno de López Obrador, los del narcotráfico. Es correcto. Los carteles de narcotráfico. Recordemos que cuando empezó este gobierno, este sexenio, había esta dinámica del gobierno, y sigue existiendo, esa es la verdad, de pues abrazos, no balazos, ¿no? Así es. No voy a perseguir a los narcos, que su mamá los regañe, que se porten bien, se los pido por favor, ¿no? Y mientras tanto, el gobierno, como su estrategia para disminuir el delito, pues lo que hizo, pues impulsar programas sociales, etcétera, etcétera. El problema es que de acuerdo a este análisis, a este diagnóstico que hace el Departamento de Estado, esta iniciativa para combatir las drogas en México, esta iniciativa para combatir los carteles, no ha funcionado en lo más mínimo. Por un lado, este dinero que se está repartiendo a los pobres, supuestamente para alejarlos del crimen, no los está alejando del crimen, hay más personas en el crimen. En segundo lugar, el gobierno no ha estado destruyendo cultivos de amapola, de marihuana, no ha estado particularmente destruyendo laboratorios de drogas, no ha estado decomisando metanfetaminas, heroína, cocaína, ni siquiera ha estado decomisándoles dineros a los carteles de la droga en México.
Y por el contrario, está diciendo este reporte que el gobierno de México es tan mala su actuación en este momento de combate a las drogas, que de continuar en esta dinámica, el próximo año podría entrar en la lista negra de países que están violando los acuerdos internacionales en combate a el tráfico de drogas, lo cual pondría a México realmente en una situación pues tan mala como la de Venezuela y Bolivia, que en el 2020 y en el 2021 estos dos países, el país cuando estaba ahí como gobernante Evo Morales, pues era un país que no cumplía con estos acuerdos, que Evo Morales toleró y auspició pues no solo la producción legalizada de cocaína, sino también toleró y propició la producción ilegal de cocaína. Y bueno, está el tema de Venezuela, donde directamente el gobierno de Estados Unidos considera que el propio Nicolás Maduro es el jefe del cártel de la droga ahí en Venezuela, ¿no? Imagínate. Bueno, en esta categoría podría entrar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, Rodolfo, es información que no se conoce mucho, pero el gobierno de Estados Unidos incluso tiene una recompensa, ha pedido una recompensa por Nicolás Maduro. De $15 millones se está ofreciendo la recompensa, para cualquiera que dé información que conduzca a su arresto o condena, porque lo consideran el jefe del narcotráfico en Venezuela. Sí, se menciona que es él el que tolera todo, que lo permite y recibe mucho dinero, un país pobre en este momento, pero que recibe mucho dinero por concepto del narcotráfico. Pues México estaría a punto, está a un paso de seguir esta dinámica del presidente Andrés Manuel López Obrador de no cumplir con los acuerdos internacionales de combate a las drogas, pues de entrar a un país que se compare con Venezuela y con Bolivia. Además con un sí. Dime. Bueno, no, te escucho, comentarte, Anabel, además con un agravante, mira, le entregó al ejército, les entregó las aduanas, les entregó las aduanas de puertos y de las terrestres, les entregó la construcción de aeropuertos, les entregó prácticamente la Guardia Nacional, porque finalmente es el ejército. O sea, les ha entregado todo al ejército, además de recursos, construcción del Tren Maya, el aeropuerto, los bancos del bienestar, las aduanas. O sea, pues está militarizado el país, Anabel, y militarizado sobre todo en el aspecto del control o del presunto combate al narcotráfico. No está siendo efectivo ese trabajo. Y recordemos, Rodolfo, que no es un ejército limpio. No, que no es un ejército pues incólume. Tenemos el caso del general Cienfuegos, que bueno, ya rescataron y está impune en México. Y tenemos los nombres de decenas de jefes militares que desde al menos la década de los 70s, 80s han estado protegiendo a los carteles de la droga. Sí. Era el ejército, la Dirección Federal de Seguridad y otras instancias del gobierno de México, pues los que le daban la protección a los narcotraficantes, los que le ayudaban a incluso a mover la droga. Sí. Digo, no quisiera yo comparar con Venezuela, porque hasta este momento creo no es una situación comparable, pero recordemos que fue este Chávez quien comenzó a empoderar aún más al ejército en Venezuela, y están los registros. Yo tengo en mi poder documentos, testimonios de Sergio Barragán Villarreal, alias El Grande, donde él declaraba cómo los militares en Venezuela eran los que cargaban y descargaban los aviones de cocaína para traerlos a México. O sea que entregarle todo el poder al ejército, como están las experiencias en México y como hay experiencias internacionales, pues eso tampoco nos asegura que los militares no están metidos. El problema es cuando pones muy en contacto a la élite militar con los narcotraficantes, y entonces realmente estás creando, como lo habíamos comentado durante tanto tiempo, pues un cóctel terrible, y un cóctel que estamos viendo. Justamente ayer el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, finalmente en su conferencia de prensa reconoció que
pues que la violencia sigue en México, pues claro. Recordemos que apenas la semana pasada 13 policías fueron masacrados a plena luz del día en el Estado de México, Rodolfo. Sí, y ahora se sabe que pues muchos que se sabía de que iba a haber este ajuste de cuentas y que algunos de los que fueron a matarlos les piden a los vecinos que no fueran a salir para que no tuvieran problemas. Eso te habla del control total del crimen. Por supuesto. Que sabemos que no es una cosa que inició con el gobierno de Andrés Manuel, ciertamente es una cosa que se viene heredando. Pero ¿por qué ahora, con todos los esfuerzos que este gobierno supuestamente está haciendo para fortalecer a la Guardia Nacional, y ya el presidente anunció ayer, voy a mandar a más militares? No, es evidente que esto no está funcionando. Nada, ninguna estrategia, ni con Fox, ni con Calderón, ni con Peña Nieto, ni ahora va a funcionar mientras realmente no haya un ataque real a los carteles de la droga. Y no me estoy refiriendo a ir a cazarlos, a ir a un estado de guerra, a bombardearles sus casas. No, me refiero a un ataque real que significa quitarles el negocio, quitarles los adictos, disminuir, destruir sus laboratorios, evitar que justamente en los puertos, en las aduanas, lleguen todos estos precursores químicos que han convertido en México en el paraíso de las metanfetaminas. Sí, hay una parte del fentanilo. Hay una Aquí, por ejemplo, en este informe. Sí, no, te escucho. Dices en el informe, señala. Viene, por ejemplo, toda esta parte de precursores que llegan a México. Como México, si bien es cierto, la legislación mexicana ha se está cortando la comunicación. Importados de manera libre y tienen candados, hay otros que no, y es justamente con otros que no que se está produciendo este fentanilo que está asesinando pues a personas en Estados Unidos y en México por sobredosis. Y nadie hace nada. Aquí hay una parte también muy sustantiva que señalas en tu artículo. Perdón. Sí, dice la Fiscalía, la FGR, la Fiscalía General de la República en el 2020 no probó su eficacia en obtener una condena judicial contra los responsables de blanqueos de capitales y otros delitos financieros. Por eso siguen operando, porque no les pasa nada, porque tienes que atacar la parte económica para debilitarlos, no la militar, y si no le están haciendo nada, pues los señores van a seguir teniendo, como luego dicen, parque para moverse. Absolutamente, y aquí hay una conclusión contundente en el reporte que hablan de, bueno, ¿por qué el gobierno de Andrés Manuel? ¿Por qué la Fiscalía? ¿Por qué las aduanas? ¿Por qué el sistema financiero no está haciendo nada en contra de este lavado y en contra de este crecimiento de los carteles?